Romanos, ok, 6. Entonces ya vimos el 3, el 1, el 2, el 3, el 4, ya vimos el 5, ya vimos el 8. Ahora vamos en el 6, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Porque ya el 5 ya lo vimos, ¿no? Ok, entonces acuérdense que estamos viendo el libro de Romanos. El libro de Romanos está interesantísimo, interesantísimo. Ya vimos la justificación en el capítulo 5. Ya vimos al pagano, ¿verdad? Al moral, al judío en los capítulos primeros. Y ahora en el 5 nos habla de la justificación. Pero fíjense, está tan emocional el libro de Romanos que el capítulo 6 ahora nos habla de la santificación. Y luego después nos va a hablar de la preservación. Y luego ya nos va a hablar de la glorificación. O sea que, haz de cuenta que Romanos nos va diciendo así. Primero nos justifica, después nos santifica, después esto, después lo otro, después aquello. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora Romanos 6. Romanos 6. Entonces empezamos. Voy a leerles un poquito aquí. Pablo no trata el tema de la santificación de los santos hasta el capítulo 6, pero a partir de este momento no vuelve a tocar el asunto de la justificación de los pecadores, porque ya lo tocó en el capítulo 5. O sea, ahorita ya no va a hablar de la justificación, ahorita ya va a hablar de la santificación, o sea que algo diferente. Ok, entonces seguimos adelante. Acuérdense que las diferencias, ya hemos visto más o menos muchas cosas de estas, pero vamos a ir viéndolos en orden. Acuérdense, la justificación, ¿quién la da? El juez, exactamente. Entonces, el juez es el que quita la culpa y quita la pena del pecado. Eso es lo que hace el juez, te quita la culpa y la pena del pecado, ¿ok? Ahora, pero la santificación neutraliza el crecimiento y el poder del pecado. Eso es lo que hace la santificación. Neutraliza neutraliza el crecimiento y el poder del pecado. O sea que la santificación es para que el pecado sea detenido, ¿ok? O sea, que sea neutralizado el crecimiento, que no vaya creciendo el pecado. Por eso es que la santificación... Ahora, ¿de cuál santificación estamos hablando? ¿Alguien sabe? La práctica, exactamente. La práctica. ¿Cuál es la práctica? La de todos los días. Entonces, Dios nos ha dejado la santificación práctica. O ¿cómo se le llama también? La santificación progresiva, exactamente. Acuérdense, porque la santificación perfecta, esa se va a llevar a cabo en el cielo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, y la posicional, la santificación posicional fue por medio de Cristo, ¿se acuerdan? Entonces, pero la santificación progresiva, o sea que va progresando. Acuérdense que tenemos el proceso, ¿ok? Por ejemplo, cuando ustedes ¿nacen grandes? No, ¿verdad? Nacen chiquitos, ¿verdad? Entonces, hay ese proceso de ir creciendo. Dice Pedro, crecer en la gracia. Entonces, no hay tal cosa de cuando una persona viene a Cristo y ya es santa todo. No, porque la justificación no hace carácter justo. Por eso es que vemos cristianos que se convierten al cristianismo, pero todavía son transillas, ¿sí entendamos? Porque la justificación no te hace un carácter justo, sino te hace justo delante de Dios. Entonces, la justificación, a diferencia de la santificación, acuérdense, la justificación te quita la culpa y la pena del pecado, ¿ok? Y la santificación neutraliza el crecimiento y el poder del pecado, o sea, neutraliza, ¿ok? O sea que haz de cuenta que el pecado antes ejercía sobre ti fuerza, mucha fuerza. Por ejemplo, venía el domingo y ¿qué es lo que se hace el domingo? Al fútbol, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, pues tengo que ir al fútbol, porque allá van a estar mis amigos. Allá van a estar mis amigos, necesito ir al fútbol. Y alguien te decía, no, pues vamos a la iglesia.
No, yo tengo que ir al fútbol. ¿Por qué? Porque el pecado del fútbol ejercía influencia sobre nosotros y nos íbamos. Entonces, así cada pecado, o la botella, pues, ¿verdad? O sucesivamente cualquier otra cosa, cualquier pecado. Entonces Dios dice, ahora te voy a dar una herramienta. ¿Cuál es la herramienta? La santificación. Y ahorita vamos a ir cuál es esa santificación. Entonces, ya sabemos que viene de la palabra de Dios, pero vamos a ir a ver ahorita con más específicamente. Entonces te dio eso, y esa santificación es exactamente para neutralizar el poder del pecado y el crecimiento. O sea, el pecado no debe de crecer, debe de menguar. El pecado, el poder del pecado no debe de apoderarse de ti, sino que debe de ir menguando. ¿Sí entendemos? Entonces, para eso está la santificación. Eso es la santificación. La santificación es, si tú ves que tu pecado cada vez va avanzando más, es porque la santificación que tú te estás dando es menos. O sea que, haz de cuenta que si tú obedeces lo que dice la palabra de Dios, que debes de orar, que debes de leer la Biblia, que debes de estar en la iglesia, que debes de dar un folleto, si obedecemos eso y también dando, ustedes sabían que dando también, o sea, también dando. ¿Por qué? Porque empiezas a sentir en realidad la obra de Dios. O sea, cuando tú das, haz de cuenta que tú te sientes parte de la obra de Dios y tú sabes que tengo una responsabilidad, la cual hago con todo el corazón. ¿Sí entendemos? Entonces, el asunto es que si hay un pecado que va creciendo en ti, eso es una alerta para decirte que no estás santificándote. O sea, ¿por qué? Porque la santificación es específicamente para que el pecado no crezca, para que el pecado no tenga mucho poder. ¿Sí entendemos eso? Para eso es ese tool, esa herramienta. ¿Para qué? Para que el pecado se neutralice. Esa es la vacuna. Ay, que yo no puedo con la cerveza, que yo no puedo con la novela, que yo no puedo con esto. Esa es la santificación para que se neutralice. Haz de cuenta como cuando te pica una culebra, entonces tú le pones el otro, el antídoto que le llaman así, ¿verdad? Entonces el dolor se neutraliza. O sea que ya no te mata, pues, sino que se neutraliza y de ahí va para abajo. ¿Ok? Entonces neutraliza el pecado, neutraliza el poder del pecado y neutraliza el crecimiento. Son dos cosas. El crecimiento y el poder, ¿ok? Entonces eso es lo que neutraliza, ¿qué? La santificación. Hasta ahí estamos entendiendo. Ahora, la justificación no hace eso. La justificación te quita la culpa, la pena del pecado. Y la santificación neutraliza el pecado, el crecimiento, y neutraliza el poder. Y de ahí para abajo. Ahora, un ejemplo de esto. Vamos a ir a 1 de Samuel 3. Esto está pero tremendísimo. Este es un banquete. Ok, vamos a ir a 1 de Samuel 3. El que lo tenga, léale. 1 de Samuel 3. Primero déjenme ver si es ahí. 3. No, es segunda de Samuel 3. Segunda de Samuel 3. Sí, es segunda de Samuel 3. Fíjense. Entonces, acuérdense, a ver, díganme hasta ahorita, porque esta es una enseñanza, no es predicación. Díganme hasta ahorita. La justificación, ¿qué es lo que hace? La culpa del pecado, la pena del pecado. La santificación, ¿qué es lo que hace? Exactamente. Entonces neutraliza el crecimiento. No debe de crecer tu pecado. No debe de crecer. Por ejemplo, si un día tú te rebelas contra tu padre, en vez de que crezca, tienes que ir a él otra vez. Si el pecado está teniendo sobre ti un montón de poder, es una seña que tú estás dejando la tool que Dios te dio. ¿Sí entendemos eso? Entonces,
Dos cosas es específicamente para neutralizar eso, el crecimiento y el poder. Ok, entonces fíjense, aquí está representado estos dos. Léanle 2:1, 3:1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora, hubo larga guerra, larga guerra. No crean que el pecado se da por vencido de la noche a la mañana. No crean que el pecado, no, pues ya el pecado, no, el pecado no se da de la noche a la mañana. Aquí dice la Biblia, hubo larga ¿qué? La larga guerra. O sea, no crean que fue fácil. La guerra se alargó. Pero ahí David salió vencedor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, dice, entre la casa de Saúl, acuérdense, Saúl y la casa de David. Pero David, ¿qué se iba haciendo? Fortaleciendo, ahí van. Y la casa de David se iba, ¿qué? Debilitando. Entonces, David representa, ¿verdad? David representa, por así decirlo, él se iba fortaleciendo. O sea, tu hombre, tu nuevo hombre se iba fortaleciendo. Y Saúl, que es tu carne, se iba debilitando. O sea, la carne se iba debilitando y David iba fortaleciendo, que es nuestro nuevo nosotros, pues, el cristiano. Entonces, para eso es la santificación, para que uno detenga el pecado, lo neutralice, pero de ahí para abajo. Y eso es lo que iba haciendo Saúl. Saúl se iba debilitando. Saúl es como el pecado. O sea, de ahí para abajo se iba debilitando poco a poco, pero la guerra fue larga. ¿Sí entendemos? Entonces, la guerra de cualquier pecado que tú tengas y yo tenga también, va a ser larga la guerra. Específicamente si dejamos ese pecado que nos manejara por mucho tiempo. Por ejemplo, si tenemos el pecado de no leer la Biblia, por así decirlo, entonces por mucho tiempo no la leímos, entonces es un pecado que nos va a perseguir. ¿Sí entendemos? Pero Dios nos dio la santificación, ¿para qué? Para detener, primeramente deténlo, neutraliza el crecimiento y luego se va a neutralizar el poder, ya no va a tener mucha influencia sobre ti. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Entonces, uno declara justos, que es la justificación, mientras que el otro nos hace justos. Ok, la santificación nos hace justos. Ok, ¿de qué santificación estamos hablando? Nos hace justos del carácter, ¿sí entendemos? De nuestro carácter. Por ejemplo, cuando vamos a hacer, por así decirlo, algo justos, empezamos a ser justos. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, 12:41, no sé quién será. Entonces, ¿hasta ahí estamos entendiendo? Entonces, acuérdense, la justificación nos hace justos. No, la justificación nos declara justos. ¿Delante de quién? De Dios, nos declara justos, pero la santificación nos hace justos. ¿Sí entendemos? Nos hace justos. Ok, seguimos adelante. Ok, entonces, esa fue una introducción, ok, una introducción, Romanos 6. Romanos 6, ahora sí vamos a Romanos 6, Romanos 6, Romanos 6, Romanos 6, Romanos 6, o Romanos 6, léanle, del 1 al 4, léanle del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está. Entonces, lo primero que Romanos 6 nos dice que debemos saber. ¿Qué es lo que debemos saber? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Ok? Entonces debemos saber que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. ¿Ok? Por el bautismo. Entonces hemos sido sepultados con Cristo para muerte por el bautismo. ¿Ok? Entonces, haz de cuenta que fuimos sepultados con Cristo por el bautismo de agua. O sea, fuimos sepultados con Él. Digo, ¿cómo dice? Sí, fuimos sepultados con Él por el bautismo. Haz de cuenta que exactamente pasó lo mismo con nosotros. También morimos. También fuimos sepultados con Cristo. Eso es nuestra posición por el bautismo. ¿Sí entendemos? O sea, esa es nuestra posición delante de Dios. ¿Okay? No en la práctica, porque aquí estamos vivos, pero posicionalmente. ¿Sí entendemos? Entonces fuimos sepultados con Cristo. Entonces eso es lo que debemos de saber, que tú fuiste sepultado con Cristo. Entonces Él te dice, ¿cómo vas a vivir tú en pecado si tú ya te moriste? O sea, ¿cómo tú vas a vivir en pecado si tú ya te moriste con Cristo? Si con Cristo fuiste sepultado. Eso es lo que está diciendo. O sea, tú ya fuiste, por eso dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿sí ven? Entonces, por el bautismo nosotros fuimos sepultados. Entonces, ya estamos sepultados con Cristo. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Ahora, por ejemplo, en Corintios hay otro que se dice bautismo por los muertos. Bautismo por los muertos. Ahora, acuérdense que la palabra bautismo significa, ¿alguien sabe qué significa? Identificación, exactamente. Bautismo es identificarte, o sea, te identificas con. ¿Ok? Entonces, cuando la Biblia dice que los que se bautizan por los muertos, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que pasa que está diciendo, si tú te bautizas por un muerto, lo que pasa que está diciendo que tú te identificas con la obra que Él hizo. O eso es lo que es el bautismo por los muertos. Que tú te identificas con la obra que el cristiano que murió hizo. Ese es el bautismo por los muertos. ¿Ok? No es que te van a echar agua, no, pues me voy a bautizar por él. No, nada de eso. No, o sea que nomás te estás identificando con la causa que ellos hicieron. Por ejemplo, ellos ganaron almas, tú te identificas con ellos también. ¿Por qué? Porque tú también ganas almas. Pero no es nada de un bautismo de que te echas agua o te sepultan con agua por ellos. No, nada de eso. Eso no es. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ese es el bautismo, el que dice que por los muertos. O sea que nosotros nos identificamos con los mártires cristianos recogiendo sus banderas caídas, por así decirlo. Nos estamos identificando con su causa. Eso es porque la palabra bautismo es identificación. ¿Sí entendemos? Identificación es la palabra bautismo. Entonces, ¿hasta ahí estamos entendiendo? Ok, entonces Pablo en el capítulo 6 de Romanos está diciendo, ustedes fueron sepultados. Deben de saber que fueron sepultados con Cristo. Ahora, fuimos sepultados con Cristo por medio de ¿qué? Ajá, pero ¿cómo se le llama? El bautismo, ¿ok? Por eso dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por el bautismo. Ok, entonces, eso es lo que deben de saber, dice. Ustedes deben de saber esto, que fueron muertos, sepultados con Cristo por el bautismo que ya se bautizaron. Entonces, todos los de aquí que ya nos hemos bautizado, haz de cuenta que estamos muertos. Ok, entonces ya estamos muertos. Acuérdense, esa es nuestra posición. ¿Sí entendimos?
No, esta es nuestra posición. Ahora, también dice que lo que debemos de saber, que hemos sido plantados. Hemos sido también plantados. ¿Ok? Hemos sido plantados. Fíjense lo que dice en Romanos 6:5. Fíjense, entonces, una cosa, espérenme. Una cosa aquí. Una cosa dice, fíjense, dice que fuimos sepultados con Cristo por el bautismo, pero también dice que fuimos plantados. Entonces, sepultados, plantados. Ok, fuimos plantados. Entonces, ahora sí léanle 6:5. 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sí ven? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fuimos plantados. Entonces no nomás fuimos sepultados, pero fuimos fuimos también plantados. ¿Okay? Fuimos plantados. Entonces, no nomás sepultados, pero plantados. ¿Sí ven? Entonces, no nomás sepultados, pero plantados también. Ahora, acuérdense que nosotros hemos sido, por así decirlo, trasplantados mínimo 3 veces. ¿Por qué? Haz de cuenta que nos plantaron en el Edén, ¿verdad? En el jardín del Edén, cuando se nos imputó, ¿se acuerdan del pecado? Entonces, y luego dice, en la cruz donde murió Cristo y en la tumba donde resucitó. O sea, haz de cuenta que ahí hemos estado también. Por eso dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Que entonces no nomás fuimos sepultados, pero fuimos plantados. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Entonces, esas son las dos cosas. Plantados y sepultados. Plantados y sepultados. Entonces, ahora, esas dos cosas, debido a esas dos cosas, nosotros estamos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque fuimos, ¿cómo se dice? Sepultados. Aquí déjenle de aquí. Fuimos entonces sepultados y fuimos plantados. Ahora, en base a estas dos cosas, estos dos hechos, eso quiere decir entonces que el cristiano está muerto al pecado. Por eso dice 6:2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿ok? ¿Cómo vamos a vivir en el pecado? Ahora, una cosa es caer en pecado, otra cosa es vivir en pecado. ¿Sí están viendo ustedes ahí? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? Entonces son dos cosas diferentes, vivir en pecado y caer en pecado, ¿ok? Por eso Cristo dijo, el justo 7 veces cae y 7 veces se levanta, pero no vive en pecado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esas son dos cosas. Entonces, como ya fuimos plantados y fuimos sepultados, entonces debido a esos dos hechos, el creyente está muerto al pecado y está justificado del pecado. Por eso dice en el 6:7, léanle el 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahí está, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahí está. ¿Quién es el que murió? Nosotros, ¿no? ¿Cuál? Nos plantaron y nos sepultaron. Nos plantaron y nos sepultaron. Entonces, debido a estos dos hechos, estamos justificados del pecado. ¿Por qué? Porque acuérdense, la muerte cancela todo. ¿Sí entendemos? La muerte cancela todo, por así decirlo, cuando ahí en el capítulo 7, fíjense lo que dice aquí en el capítulo 7 de Romanos, 7:2,
7.2. Es lo mismo esto, pero en diferente asunto. 7.2, léanle. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahí está. ¿Sí ven lo que dice? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, si el viejo se muere, entonces ella ya es libre del viejo. O si la señora muere, entonces el viejo es libre de la señora. Entonces, el asunto que la ley, a algunos le está gustando, el asunto que la muerte hace libre. ¿Sí entendemos? La muerte hace libre, ya sea a uno o al otro, pero la muerte hace libre. ¿Sí entendemos? La muerte hace libre. Entonces, acá volvemos al 6. Entonces, como nosotros ya morimos en Cristo, ya fuimos justificados del pecado, o sea que ya somos libres, por así decirlo, porque haz de cuenta que ya morimos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, acuérdense, debido a que fuimos sepultados, debido a que fuimos plantados, debido a esos dos hechos, el cristiano está muerto al pecado, está justificado del pecado. ¿Por qué? Porque ya en realidad el cristiano ya no tiene pecado delante de Dios. En la posición, pues, ya no tiene pecado. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué el cristiano ya no tiene pecado delante de Dios? En su posición. Fue justificado. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? Que fue sepultado. Exactamente, pero en otras palabras, ¿cómo se dice? Ya morimos, exactamente. ¿Y qué es lo que la ley, por ejemplo, si el marido muere, ¿se acuerdan? Que ya no está sujeto, ni el hombre ni la mujer, o sea, ya queda libre de esa ley. Entonces, cuando nosotros morimos con Cristo, fuimos sepultados y plantados, entonces ya estamos muertos. Por eso es que ya estamos muertos, por eso es que ya haz de cuenta que somos libres de la ley del pecado. O sea, en nuestra posición, o sea, estamos muertos, ¿sí entendemos? O sea, la muerte canceló todo. Haz de cuenta que ya morimos y la muerte canceló todo. Ya no hay tal cosa de pecado. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Pero esa es nuestra posición. ¿Ok? No es la práctica. No, esa es nuestra posición delante de Dios. Por Cristo. Por eso dice por Cristo. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué es que nosotros estamos libres de pecado? ¿Por qué? Porque ya morimos. ¿Sí entendemos ahí? Entonces, la Biblia nos dice que ahora debemos considerar esto. O sea, esto, haz de cuenta que nosotros podemos decir, pero ¿cómo que muertos si estamos vivos? No, eso debemos de entenderlo por fe, porque así dice Dios. No, aunque nuestros sentimientos digan otra cosa. Si nuestros sentimientos dicen, no, pues que no, ir al pecado que sientes. ¿Y cómo dices que estás muerto? Sí, nuestros sentimientos es una cosa, pero la fe, la verdad es otra. O sea, la verdadera es la que Dios dice. ¿Sí entendemos? Por eso dice, hora de ver en considerar, fíjense lo que dice el 11 y el 12. El 11 y el 12, fíjense lo que dice. El 11 está diciendo, considera pues lo que ya eres en tu posición. En la posición, ¿cómo somos? Muertos, exactamente. Entonces dice, considera que ya estás muerto. O sea, que tu práctica se refleje más en tu posición que tú tienes. ¿Sí entendemos? O sea, tu vida debe de machar con tu posición. ¿Sí entendemos eso? O sea, a que vaya creciendo. Ahora sí, léale. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí ven lo que dice ahí? Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Ahí. Entonces, ¿por qué nos está diciendo consideraros muertos al pecado? ¿Qué no estamos muertos? No, ahora está diciendo nuestra práctica.
O sea, en nuestra práctica, en nuestra vida normal, en nuestra vida secular, en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida, no, dice, así como en su posición está, por eso dice, mira, versículo 2 es la posicional, ¿ok? En ninguna manera, porque los que hemos, ¿qué? Muerto al pecado, o sea, ya morimos. Pero ahora dice abajo en el 11, dice, así también vosotros consideraos muertos. Entonces, bueno, ¿estamos muertos o no estamos muertos? No, lo que pasa es que la posicional, estamos muertos en Cristo. Pero nuestra vida práctica, nuestra vida diaria, dice, considérate como en realidad eres. Por eso considérate muerto, porque ya eres muerto para el pecado. ¿Sí entendemos eso? Y luego dice el 12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Hasta ahí entendemos? Entonces, eso es lo que debemos considerar. Así pues vosotros consideraos. Eso lo debemos considerar. Consideren eso. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Entonces, eso es por fe, porque así dice Dios. O sea, no le hace que nuestros sentimientos digan otra cosa. Entonces, ¿hasta ahí entendemos? Ahora, de lo que la Biblia nos dice que debemos de reconocer, ¿verdad? El versículo 6:13, léanle 6:13. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hasta ahí. Entonces, número 1, debemos de parar de presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos. Debemos de parar de presentar nuestros miembros al pecado y de una vez para siempre. Por eso dice ahí, dice dice de una vez y para siempre presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por eso dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, fíjate, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, dice, mira, no presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntalos a Dios como para que hagas justicia. ¿Sí entendemos? O sea, no presentes tus miembros al pecado, o sea, no te des tú al pecado, sino date mejor a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, él dice, tenemos que parar de presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad y de una vez para siempre presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, paramos aquí con el otro y se los damos nuestros miembros al otro. Entonces, paramos con uno, pero se los damos al otro. O sea, haz de cuenta que no nos podemos quedar a medias. No se los damos a este, pero tampoco se los doy a él. No, o sea, no hay a medias. ¿Sí entendemos eso? O sea, no se los debes de presentar al pecado, pero debes de presentárselos a Dios. O sea, no hay a medias, no es de que, no, pues no se los doy al pecado o al diablo, pero a Dios tampoco. No hay tal eso, porque todo lo que es a medias también le pertenece al diablo. Entonces, por eso fíjense lo que dice. Versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Sí ven? Como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ahí va. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí entendemos eso? Entonces, no presentes tus cuerpos, tus miembros al pecado, sino que a Dios. O sea, no se los des a Él, sino dáselos a Dios. ¿Sí entendemos? Entonces, eso es lo que dice la Biblia que tenemos que reconocer. Ahora, versículo 16, léanle el 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia.
Ahí está. Entonces, ¿a quién debemos obedecer? ¿Al pecado o a Cristo? A Cristo, exactamente. Por eso dice, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Por eso dice, o sirves al pecado o sirves a Cristo. O no le des tus miembros al pecado, dáselos a Cristo. Entonces no podemos servir a dos señores. ¿Sí entendemos? No podemos servir a dos señores. Y ese es exactamente lo que dice Mateo 6:24. Léele, cacho, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podáis servir a Dios y a las riquezas. Ahí, entonces, no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Ahora, en el contexto de Romanos, ¿quiénes son esos dos señores? Pecado. El pecado, exacto, y Justicia. la justicia, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, no podemos servir al pecado y a Cristo. Entonces, por eso dice, no puede servir a dos señores. No puede servir a Cristo y al pecado. Entonces, Romanos nos está diciendo que presenten nuestros miembros a Dios y no se los presentemos al pecado. Y Mateo dice, pues es que no puede servir a dos. No puede servir a dos. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué tenemos que obedecer al Señor? ¿Por qué? Bueno, fíjense lo que dice 6:22, Romanos 6:22. 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué tenemos que obedecer o por qué podemos ahora sí obedecer? Porque hemos sido libertados del pecado. Hemos sido libertados del pecado. Por eso dice, mas ahora que habéis sido, ¿qué? Libertados del pecado. Fíjense, aquí no dice que hemos sido libertados de Satanás. No, es que el principal problema es el pecado. Es el pecado. Por eso dice, mas libertados del pecado. No de Satanás, sino del pecado. O sea, en realidad las personas que son poseídas por el diablo, tiene que ver el pecado. O sea, haz de cuenta como que el diablo dice, mira, tú eres mío porque estás bien metido en este pecado. Estás bien metido en este pecado. Y mientras estés haciendo ese pecado, me perteneces, por así decirlo. Entonces, pero cuando eres libre de ese pecado, haz de cuenta que ya no hay de dónde Satanás, el diablo se esté agarrando. Ya no hay de dónde se esté agarrando. Haz de cuenta como que este es pecado, ¿verdad? Este es pecado. Entonces, los demonios y Satanás lo están agarrando. Y mientras tú lo tengas ahí pegado, por así decirlo, haz de cuenta como diciendo él, no, pues mira, pues yo estoy agarrando este. Tú eres el que estás agarrando este pecado. Pues yo estoy agarrando este. O sea, no, yo no me suelto porque tú eres el que estás agarrando el pecado. Pero cuando tú eres libertado de este, entonces ya se va todo el cochinero. ¿Sí entiendes? Por eso dice, mas ahora que habéis sido libertados del diablo. ¿Así dice? No, libertados de los demonios. ¿Así dice? No, libertados del pecado. Entonces el problema es el pecado. Ahora que he sido libertados del pecado. Entonces hemos sido libertados del pecado. ¿Por qué? Porque ya morimos con Cristo. Entonces esa es la mentalidad que nosotros debemos de tener. Y no podemos servir a dos señores. Nomás podemos servir a uno. Y nuestro Señor es Cristo. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué debemos que obedecer? ¿O por qué podemos obedecer? Porque hemos sido libertados. Hemos sido libertados. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Entonces, ¿a quién debemos de obedecer? Hay un solo, nomás a Cristo. Por eso dice, no presentes tus miembros al pecado, preséntaselos a Cristo. Porque no puedes servir a dos señores. No puedes servir a dos señores. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo nos ha libertado. Entonces, libertados del pecado. Entonces, por eso es que la santificación práctica o la santificación progresiva, eso es lo que hace.
neutraliza el poder del pecado y neutraliza el crecimiento del pecado. Entonces, si tu pecado está creciendo o si tu pecado está teniendo más poder sobre ti, eso quiere decir que no estás leyendo la Biblia, o no estás orando, o no estás dando, o no estás yendo a la iglesia, o no estás teniendo comunión con hermanos. ¿Por qué tu pecado anda desenfrenado, por así decirlo? ¿O por qué el pecado anda desenfrenado? Porque no te estás santificando. Porque la santificación Dios nos la dio para la neutralización del poder del pecado y el crecimiento. O sea, tu pecado no debe de crecer, de ahí debe ir para abajo. Exactamente como David y Saúl, que aunque fue larga la guerra, pero al final Saúl dice que se iba debilitando. Así debe de ser nuestra carne, nuestro pecado. Debe de ir debilitándose cada vez tú más muerto, más considerado tu muerto, porque ya tu posición delante de Dios, en realidad ya eres un muerto. ¿Sí entendemos eso? Entonces, por eso dice, en base a eso, tienes que pensar de esa manera, porque en realidad sí es. No que tus sentimientos, no. La fe, por la fe. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasó. Por eso Cristo hace 2000 años murió. No lo vimos, pero por fe. ¿Sí entendemos? Bueno, entonces esa es la santificación del capítulo 6. La santificación del capítulo 6. Entonces, a ver, díganme, ¿qué es lo que, para qué Dios nos dio la santificación? Para neutralizar el poder y crecimiento del pecado. Exactamente, para neutralizar dos cosas específicas: el poder del pecado y el crecimiento del pecado. Entonces, si tu pecado tiene mucho poder sobre ti, o ya está crecido, ¿por qué pasó eso? Porque descuidaste la Biblia, descuidaste la reunión, descuidaste la oración, descuidaste muchas cosas, la comunión con Dios, la descuidaste. Y por eso es que ahora el pecado pues creció. ¿Sí entendemos? Por eso dice Proverbios, vamos a Proverbios 27. Fíjense lo que dice Proverbios, una persona que le había crecido, todo le había crecido ya. ¿Por qué? Porque no se puso listo. Proverbios 27, 7:1, el que lo tenga. No es ese. Dejen ver a ver si lo hallo. Fíjense lo que dice aquí. Ah, sí. Proverbios 24. 24, 30 y 32. Léanle. Fíjense lo que dice. Pasé junto al campo del hombre Perezoso. y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Hasta ahí, ¿sí ven? ¿Sí ven que todas las sortijas ya habían estado para arriba? Por eso dice, pasé junto al camino, al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre, aquí la viña es la vida, junto a la viña de la hombre, falta de entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos son las obras de la carne. Ortijas habían ya cubierto su faz, las obras de la carne, y su cerca de piedra. ¿Qué es su cerca de piedra? Las defensas espirituales estaban ya destruidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se descuidó. Exactamente lo que está pasando aquí. Es lo que la Biblia nos está diciendo, que si tú te descuidas, va a crecer las ortijas, van a crecer los espinos, y básicamente por eso dice, y he aquí que por toda ella, por toda la viña, representando la vida, habían crecido espinos y ortijas.
Y su defensa, o sea, bien, haz de cuenta que esta es la viña y estaban ya así con un montón de plantas, hortijos, espinos y todo eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, era hombre perezoso. Era hombre perezoso. Era hombre perezoso. Pasé junto al campo del hombre perezoso. ¿Sí ven? ¿Por qué perezoso? No iba a la iglesia, no leía la Biblia, no daba un folleto, no oraba, no daba dinero, no hacía esto, perezoso para todo. Y entonces a él se le subieron las sortijas, los espinos. Y hablando en el libro de Romanos, ¿qué es lo que es? La carne, el pecado. ¿Y para qué nos dio Dios la santificación? Para neutralizar. Exactamente, neutralizar los espinos y neutralizar las sortijas. Para eso, para neutralizar, para que no se te encimen arriba. ¿Sí entendemos eso? Pero para eso necesita ser el hombre que no sea perezoso, sino que sea diligente. ¿Estamos entendiendo? Diligente en hacer las cosas, en leer, en orar, en enseñar, todo eso. ¿Por qué? Porque la santificación de Romanos capítulo 6 se nos fue dado para neutralizar el poder del pecado, para neutralizar el crecimiento de las sortijas, el crecimiento de los espinos. Pero aquí este perezoso ya le estaban cubierto todas esas obras de la carne. Entonces, cuando un cristiano anda todo cubierto de espinas y hortijos que son obras de la carne, ¿por qué? Porque es perezoso, porque no puso énfasis en este asunto. Entonces, no hay dos cosas. No hay santificación y tienes un montón de espinos y hortijas en tu vida. Pero te empiezas a santificar la práctica, como dice la Biblia, Romanos 6, y se empieza a neutralizar el poder del pecado. Ya las cosas que te llaman la atención te empiezan a morir poco a poco, porque para eso es. ¿Sí entendemos? Para neutralizar el poder del pecado y neutralizar el crecimiento. Para eso nos dio Dios esa herramienta. ¿Sí entendemos? Por eso el capítulo 5 de Romanos es la justificación, y luego después sigue la santificación, y luego después sigue la preservación. Y Dios nos dio todo en el libro de Romanos. Entonces, ¿entendimos? Bueno, entonces ahí está el tema central de Romanos capítulo 6. Y para el otro quizás vamos a entrar al capítulo 7 y el 8 ya lo dimos, acuérdense, ¿verdad? Entonces nos falta nomás el 7, ¿verdad? Después del 7 nos vamos hasta el 9. El 9 también va a estar bien interesantísimo, porque en el 9 nos habla, en el 9 y 10 nos habla de cómo Dios eligió a Israel y cómo le dio un montón de cosas le dio, pero aún así, como ellos no cumplieron, pues ahorita los desparramó. Entonces de nada sirve, por ejemplo, como dicen los católicos, nosotros hicimos la Biblia, ¿verdad? ¿Quién la mandó a hacer? ¿Verdad? Pobre gente que no entiende ni sabe, que no entiende que aunque la hayan hecho ellos, que no es cierto, pero aunque la hayan hecho ellos, eso no les sirve de nada si no la cumplen. Y si no la cumplen, hasta el infierno se van también. De nada sirve. ¿Sí entendemos? Porque acuérdense, el vivo ejemplo lo tenemos en Israel. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió? Israel, exactamente. Israel. Y miren cómo le fue. Hasta en el Antiguo Testamento, fíjense cómo se fue. Cómo terminó hecho trillas, pedazos. Se lo llevaron cautivo. ¿Por qué? ¿Porque ellos escribieron? No, porque no la cumplieron. De nada sirve que el Papa San Damaso es el mero que escribió. De nada sirve. Nada sirve eso. Si no hay cumplimiento, no sirve de nada. ¿Entendemos? Bueno, entonces ahí terminamos y les mandamos un saludo a los del internet. Que Dios les bendiga y vamos a ver qué